La primera parte de la práctica número 1 consiste en la determinación de la densidad de un cilindro de madera, una determinación experimental, ¿verdad? Para eso vamos a realizar determinadas mediciones. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir la altura de ese cilindro de madera. Ahí pueden observar, ¿verdad?, el valor. No se olviden de que además de registrar el valor, tienen que registrar la incertidumbre de esa medición. Como vimos en el ejemplo del del prisma de base rectangular. También tenemos que medir el diámetro de la base del cilindro. Ahí tienen el valor. Lo pueden observar claramente. Y además precisamos la masa, ¿verdad? Para determinar la densidad, precisamos valores para calcular el volumen y precisamos la masa. Ahí la obtuvimos en una balanza digital. Un poco por si alguno lo está mirando desde el teléfono. En esta parte del práctico vamos a utilizar las longitudes en centímetros, la masa en gramos. Eso es lo que les recomiendo para que los valores queden más cómodos de trabajar. Después, en la parte siguiente del práctico, que consiste en el estudio del movimiento de un péndulo, ahí sí es importantísimo que utilicen la longitud en metros. Bien, les voy a explicar básicamente qué cosas deben calcular y voy a comenzar algunos planteos para que ustedes lo sigan en el correspondiente informe. Lo primero que hay que calcular sería el volumen de este cilindro. Ustedes recordarán que se puede calcular multiplicando el área de la base por la altura. El área de la base, como es un prisma de base circular, o sea, un cilindro, se calcula pi por el radio al cuadrado y se multiplica por la altura. Como en este caso nosotros no conocemos en realidad el radio, lo que medimos fue el diámetro, que obviamente están relacionados de una manera muy básica, ¿no? Pero la medición que hicimos fue del diámetro. Por lo tanto, tenemos que dejar esto expresado en función del diámetro, que se hace muy simple, ¿verdad? Cambiamos radio al cuadrado por diámetro sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? Por diámetro sobre 2 al cuadrado. Elevamos al cuadrado, nos va a quedar diámetro cuadrado dividido 2 al cuadrado, obviamente 4. Ordenamos y nos queda pi sobre 4 por diámetro al cuadrado por altura. Ese es el volumen que, como pueden ver, en este caso depende de dos variables. No depende de tres variables como el ejemplo que vimos del prisma de base rectangular. En un cilindro depende de dos variables, que obviamente pueden ser el radio y la altura, o si no el diámetro y la altura. En este caso nos quedan en función del diámetro y la altura. Cuando vayamos a hallar la incertidumbre del volumen, tenemos que aplicar el método de las derivadas parciales. O sea, aplicar esta ecuación. Las derivadas parciales del volumen con respecto a las dos variables, o sea, con respecto primero al diámetro, después con respecto a la altura, y en cada término se multiplica por la incertidumbre de esa variable, o sea, del diámetro primero, de la altura después. Nos quedaría, por lo tanto, para calcular primero la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro. Recordar que en ese caso se supone que la altura es una constante, y eso va multiplicado por la incertidumbre del diámetro. Ese sería el primer término de esta sumatoria, que tiene solamente dos términos, porque el volumen depende de dos variables solamente. El segundo término sería la derivada parcial del volumen con respecto a la altura. Ahí tomamos el diámetro como una constante. Y eso se multiplica por la incertidumbre de la altura. Claro está, si tienen alguna consulta sobre esta parte de las derivadas parciales y demás, que por ahí capaz no entendieron mucho o no recuerdan cómo era, pueden consultar, estamos a las órdenes. La densidad
la vamos a simbolizar con la letra griega Rho, que es lo más común. Como ustedes recordarán, se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Masa por unidad de volumen, la densidad. La incertidumbre de la densidad se obtiene de la misma manera aplicando el mismo método de las derivadas parciales. También se trata de una función de solo dos variables, la masa y el volumen. Por lo tanto, nos quedan dos términos. El primer término sería la derivada parcial de la densidad con respecto a la masa por la incertidumbre de la masa. Recordar, cuando hallen la derivada parcial con respecto a la masa, el volumen se toma como una constante y viceversa. Y a eso hay que sumarle la derivada parcial de la densidad con respecto al volumen por la incertidumbre del volumen, que la habían calculado en esta parte, ¿verdad? En la parte anterior, acá habían calculado ustedes la densidad, perdón, la incertidumbre del volumen. En la segunda parte de este laboratorio analizaremos la relación entre la longitud y el período de un péndulo simple. Para obtener el período, lo que vamos a hacer es primero medir el tiempo que demora el péndulo en hacer 10 oscilaciones completas y luego aplicaremos la correspondiente ecuación. O sea, dividiremos esos tiempos entre 10. Luego obtendremos la correspondiente incertidumbre y haremos otros cálculos y gráficos que estarán indicados en la ficha de evaluación. Les recomiendo que tomen como referencia uno de los extremos de la trayectoria, ¿sí? Que para cada caso comiencen a reproducir el video, esperen que el objeto se encuentre, a medida que va avanzando el video, que el objeto, o sea, que el péndulo, se encuentre en uno de los extremos de la trayectoria, el que les quede más cómodo, que ahí enciendan el cronómetro, que esperen que vaya y regrese, y ahí recién iría la primera oscilación, que vaya y regrese, ahí iría la segunda, y así hasta que vaya y regrese 10 veces y registrar ese tiempo. O sea, lo inician cuando el péndulo esté en uno de los extremos y recién lo detienen cuando vaya y vuelva 10 veces. ¿Sí? Cuando se inició aún no completó ninguna oscilación y lo detienen cuando complete 10 oscilaciones. Ese valor lo registran, lo vuelven a repetir hasta obtener la cantidad de datos que pide la tabla correspondiente. Las longitudes las van a ir obteniendo a partir de imágenes que les van a ir apareciendo a continuación, donde está una cinta métrica ubicada de manera adecuada para que ustedes tomen el valor. Les recomiendo que registren las longitudes con una incertidumbre de 1 centímetro para cubrirnos de posibles pequeñas variaciones de longitud en el hilo que sostiene el péndulo.
Muy bien. Ahora que tienen ya registradas las mediciones de longitud y de tiempo, completan la tabla correspondiente y hay que realizar una serie de cálculos más, los que corresponderían a la segunda parte del práctico, ¿verdad? El estudio del movimiento de un péndulo. ¿Cuáles serían esos cálculos? Para cada caso, debemos calcular el período del péndulo. Recordemos, la definición de período es el tiempo que emplea, en este caso el péndulo, en completar una oscilación. En completar un ciclo, realizar una oscilación completa. Para eso vamos a dividir simplemente el tiempo que empleó en realizar las 10 oscilaciones entre la cantidad de oscilaciones, o sea 10. A tener en cuenta, este delta t que aparece aquí es el valor promedio de cada caso. Por lo tanto, este cálculo se hace 5 veces, una vez por cada longitud, una vez por cada caso. Y es el valor promedio de las mediciones de ese caso. Para determinar la incertidumbre del período, vamos a aplicar nuevamente el método de las derivadas parciales. Con la ventaja de que, en este caso, tenemos una función de una sola variable. El período es dependiente solamente del tiempo, porque el otro valor que tenemos es constante, que son las oscilaciones, ¿verdad? Que eran 10. Por lo tanto, al aplicar la ecuación para determinar la incertidumbre a partir de la propagación de incertidumbres, o sea, el método de las derivadas parciales, nos va a quedar un solo término en la sumatoria. El término correspondiente a la derivada parcial del período con respecto al tiempo. ¿Verdad? Esa sería la única variable. Por lo tanto, se plantea la derivada parcial del período, que responde a esta ecuación, con respecto a esta variable, que como podrán ustedes darse cuenta, es de un cálculo muy simple. Hacen la operación, o sea, debí decir el cálculo, y después realizan la cuenta, van a obtener un número. Este término es simplemente un número. Multiplicado por la incertidumbre de delta t, que también es simplemente un número, que corresponde a la desviación estándar del caso correspondiente. Teníamos 5 longitudes, con esos tiempos hacían 5 promedios, o sea, un promedio para cada caso. También se obtenía una desviación estándar para cada caso. Ese es el valor que va aquí. Luego se eleva el período al cuadrado, obviamente. Entonces es elevar esta expresión al cuadrado. Nos va a quedar, por lo tanto, delta t cuadrado sobre 10 al cuadrado, o sea, sobre 100. Para hallar la incertidumbre del período al cuadrado, también, como es obtenido mediante cálculos, también tenemos que aplicar el método de propagación de incertidumbres de las derivadas parciales. Nuevamente tenemos una función de una sola variable, que nuevamente es el tiempo. Por lo que se plantea es la derivada parcial del período al cuadrado, que es esta función, la derivada parcial con respecto a delta t. Obtienen una expresión, después sustituyen y obtienen un valor que va a corresponder acá a un valor numérico. Y eso va multiplicado por la incertidumbre del tiempo de esa medición, que, como ya les decía, corresponde a la desviación estándar para el caso correspondiente.